No inmortalices el dolor. Inmortal, hermano, es una palabra que significa que no hay muerte. Significa que hay una terminación indefinida, no tiene un día para terminar. Yo creo que nosotros entendemos, o mejor dicho, muy poca gente entiende lo que es el dolor y el sufrimiento. Nosotros, los seres humanos, la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que los pensamientos de Dios son más altos y los caminos del Señor son más altos también. Por lo tanto, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida realmente son incomprensibles para nosotros. Nosotros no entendemos por qué tenemos que pasar por situaciones difíciles. Nosotros no entendemos muchas veces por qué tenemos que pasar por situaciones donde nuestro corazón se aflige, donde sentimos tristeza, donde nos causa dolor a nuestras vidas. Y ese dolor, hermano, nos perjudica nuestros sentidos comunes, nuestros sentidos humanos, nuestros sentidos de vida empiezan a ser saturados por un dolor que muchas veces causan entonces desastres en nuestras vidas, porque tenemos malas reacciones a ese dolor. Aleluya. Pero yo quiero decirte que el dolor no es desconocido para Cristo. Gloria a Dios. El dolor no fue desconocido para Cristo. Y realmente la palabra de Dios, cada hombre y cada mujer que vivía durante el tiempo de la Biblia, durante el tiempo bíblico, en cada circunstancia de su vida tuvo que experimentar dolor. ¿Quién no se acuerda de aquel hombre allá en el Viejo Testamento llamado Job y la aflicción que tuvo? Una aflicción grande, hermano, pérdida tras pérdida tras pérdida. O sea que Job experimentó lo que era el dolor en carne propia, en sentir, en su propio cuerpo, en sus sentimientos. Job experimentó lo que era el dolor. O sea que no le fue ajeno. Y dice la Biblia que Job era un varón perfecto, un varón justo. Entonces se nos hace a nosotros más difícil todavía de entender cómo una persona justa, una persona perfecta, una persona que está tratando de agradarle a Dios, tiene que pasar por una situación dolorosa o una situación de sufrimiento. Y créanme, hermano, este mensaje de hoy no trata de traerle una respuesta. Dije que en el libro de Isaías dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos del Señor son nuestros caminos. Así que el dolor es parte de tu vida y es parte de mi vida. Yo creo que si yo preguntara en esta noche, en esta casa, ¿quién no ha experimentado dolor? Todo el mundo dejaría sus manos abajo. Porque en tu vida tiene que haber pasado un momento de tristeza, un momento donde sentiste que el mundo se caía a tu lado, un momento donde sentiste que el dolor llenaba tu vida, que no había salida, que no había escape, que no había escapatoria para ese dolor que estabas sintiendo. Pero yo quiero decirte, y ahora sí, que Jesucristo mismo experimentó lo que era el dolor. Dice la palabra del Señor que cuando Él vino a la tierra, Jesucristo fue lleno de burlas, de críticas, de señalamientos, y hasta la muerte de la cruz sabemos nosotros que Él sufrió lo que es todo tipo de dolor. Dolor del rechazo, dolor de la traición, dolor de que los propios tuyos te negaran, dolor de que aquellos que te acompañaran lo traicionaran, dolor físico en su cuerpo. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías que Jesucristo era un varón experimentado en quebranto. Aleluya. Un dolor, hermano, quebrantaba lo que era el Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo no estaba ajeno a lo que era el dolor. Ahora, hay una diferencia, hermano. Aunque Jesucristo sufrió el dolor, aunque Jesucristo vivió el dolor, no crea que Jesucristo estaba buscando sufrir. Y eso es lo que quiero que usted aprenda en esta noche. Aleluya. Hay muchas veces que nosotros decimos con nuestra boca, con nuestros labios, ¿verdad?, que el cristiano tiene que sufrir.
Y aunque eso es una realidad en nuestra vida, el sufrimiento y el dolor que sufre el cristiano, lo sufre con propósito. Con propósito. Aleluya. ¿Y cuál es la diferencia de sufrir dolor con propósito? Aleluya. Pues mire, vamos primero a ver que en esta porción bíblica, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesucristo, antes de ser llevado a su pasión, ¿verdad?, a su muerte, Jesucristo se había retirado a orar al monte de los olivos. Y sus discípulos fueron con él. Pero cuando Jesús se fue a orar al monte de los olivos, él estaba sintiendo una carga sobre su vida. Una carga humana sobre su vida. Un peso sobre su vida, un gran peso. Como quizá muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando. Por un peso, ¿verdad? Por algo que nos agobia. Por algo que nos entristece. Aleluya. Por algo que trata de mermar nuestra fuerza. Jesús estaba experimentando esa misma situación. Y entonces Jesucristo dice la palabra de Dios aquí en el libro de San Lucas, capítulo 22, que Él se apartó de los discípulos y se fue a orar solo. Aleluya. Y en esa oración solo, Él dice: Padre, le ora al Padre, si quieres, si tú quieres, pasa de mí esta copa. O sea, Jesucristo, hermano, quizás como tú y como yo, no quería sufrir. Él no quería que viniera ese sufrimiento a su vida. No quería que el dolor llenara su vida. Él entonces le pide al Padre: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Aleluya. Jesús no quería sufrir. Igual que tú y yo no queremos sufrir. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Mire lo que dice después de pasaje bíblico: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Quiere decir que el sufrimiento que Jesucristo estaba pasando y que iba a pasar tenía un propósito sobre su vida. El propósito que tenía ese sufrimiento que él iba a pasar era hacerle obediente a la causa de Dios. Aleluya. Quiere decir, hermano, que muchas veces nosotros estamos sufriendo, pasamos por situaciones donde nuestras fuerzas se van, donde somos heridos quizá, donde somos traicionados. Pero acuérdese, hermano, usted no tiene que sufrir de más. Acuérdese de esto. Jesucristo sufrió porque había un propósito que Él tenía que cumplir. Aleluya. Muchas veces nosotros, como hombres y mujeres de Dios, estamos pasando por un sufrimiento. Pero, hermano, ese sufrimiento tenemos que llevarlo a la obediencia de Dios. A la obediencia de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Mire, que hay daños que puede causar el dolor y el sufrimiento en una vida. Y que nosotros entonces, como creyentes, tenemos que enfrentar ese dolor y ese sufrimiento que hay en nuestra vida. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que en este tiempo, aún siendo lavados por la sangre preciosa de Jesucristo, aún viviendo en los caminos del Señor y siendo participantes de las bendiciones que Dios ha derramado sobre sus vidas, todavía están sufriendo en su corazón por heridas pasadas. Todavía hay en su corazón tristeza por situaciones que ya han pasado. Pero el creyente, yo estoy hablando de la iglesia y al que no es iglesia también estoy hablando. ¿Por qué? Porque esto no estamos ajenos ninguno de esto. Esto lo sufren tanto aquellos que no tienen a Dios como los que tenemos a Dios. Pero no tiene que ser así para ti ni tiene que ser así para mí. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios en esta hora nos está diciendo: no tienes que vivir en el dolor. Aunque pases por el dolor, aunque pases por el sufrimiento, no tienes que vivir y quedarte en él.
Aleluya. En otras palabras, no inmortalices tu dolor. No lo lleves para toda la vida. Aleluya. Vamos a ver cómo esta palabra se desarrolla en la persona de Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó a la tierra, hermano, y empezó a pasar cada situación sobre su vida, la mente de Jesucristo, el corazón de Jesucristo tenía un propósito en su vida. ¿Se acuerda de aquel pasaje bíblico donde Jesús se levantó en la sinagoga y dice: el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha enviado Dios ¿a qué? A predicar las buenas nuevas de salvación, a libertar a los cautivos, a dar libertad a aquellos que se encuentran presos. Y empezó a enumerar una serie de cosas que causaban dolor y tristeza en el hombre. O sea, Jesucristo no vino a causar sufrimiento, sino a quitar sufrimiento del hombre. Aleluya. Pero fíjese, hermano, Jesucristo no estaba ajeno al dolor, pero Él vino a quitar sufrimiento del hombre. ¿En cuántos pasajes bíblicos nosotros nos encontramos de gente que estaba sufriendo por una enfermedad y fueron sanos por Jesucristo? Leprosos, hermanos, gente enferma que eran sacadas de la ciudad, eran separados de su familia, porque la lepra era una enfermedad muy contagiosa. No tenían acceso a la vida social, pero cuando se encontraban con Jesucristo, Jesucristo terminaba el dolor de esas personas. ¿Cuántas vidas Jesucristo no se encontró en su camino? En un entierro. Cuando usted lee la Biblia, sepa esto: todos los entierros a los que fue Jesucristo, el muerto terminó vivo. ¿Tiene qué cosa? En la palabra de Dios, todos los entierros donde Jesucristo fue, el muerto terminó vivo. Y porque no es el interés de Jesucristo ver ni hacer sufrir al hombre. Ver que el hombre sufra no es la voluntad de Dios que tu vida sufra, que tu vida esté llena de dolor, que tu vida, hermano, está llena de tristeza. No es esa la voluntad de Dios. El dolor y la tristeza no es provocado por Dios. Dice la palabra del Señor que el dolor vino como consecuencia del pecado. O sea que las vidas que viven el pecado son atormentadas por el dolor. Aquellos que hemos creído en Jesucristo podemos padecer dolor, pero no tenemos por qué sufrir, aleluya, inmortalizando ese dolor. Quiere decir que para el creyente, para el Hijo de Dios, hay una terminación al dolor. Hay una terminación al sufrimiento. Si Jesucristo, hermano, se encontraba con toda esa gente sufriendo y los ayudaba para que no sufrieran más, hay una terminación al dolor. Es más, Cristo mismo le manda a la iglesia, a sus discípulos, a que donde pueda y donde sea, terminen con la gente que está sufriendo. Cuando digo terminen, me refiero con el sufrimiento que ellos sienten. No es que los liquiden, ¿verdad? Es al sufrimiento que las personas que están sintiendo. Él les dice: ve, id, sanad a los enfermos, levantad al cojo, al paralítico, aleluya, dad vista a los ciegos, decirle a los quebrantados de corazón: hay esperanza para ti. ¿Qué es eso lo que está haciendo Dios? Simplemente diciéndole a la iglesia, aleluya, tú que has sido restaurado, tú que has sido limpio, tú que yo he trabajado con el dolor que tú has sentido y has podido recuperarte, ahora ve y haz lo mismo con esa gente que está sufriendo. Aleluya. Porque el dolor para ti, mi hermano, aleluya, no es inmortal. Tiene que tener una terminación. Tiene que tener un final. No podemos vivir nuestra vida sufriendo continuamente. Aleluya. Santo Dios.